Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. Nosotros somos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el curso de contaminación de suelos. Para esto hemos elegido el tema de movilidad de contaminantes en el suelo. Gracias. Hola, mi nombre es Wilfredo Vidal, Cartosviso Berrocal. Mi nombre es Geraldine Charaño Flores. Mi nombre es Jair Eric González Mamani. Hola, me llamo Anderson Horacio Mamani Rojas. Hola, mi nombre es Gabriela Quispe Mendoza. Mi nombre es Edith Mariluz Yupanqui Wilca. Como introducción, podemos decir que el transporte de contaminantes en el suelo está controlado por una variedad de procesos físicos, químicos y biológicos. Entre los procesos físicos principales podemos encontrar la advección, difusión y dispersión. Asimismo, en los procesos químicos y biológicos podemos encontrar la absorción, radioactividad, entre otros. Un contaminante puede interaccionar con las superficies edáficas de la biota del suelo y así transformarse en otras sustancias para desplazarse. El estudio de la movilidad de los contaminantes en el suelo es complejo, ya que cumple con dos factores que son la naturaleza del suelo y la naturaleza del contaminante. A partir de ese conocimiento podemos determinar el tipo del suelo y sus características y sus propiedades que pueden predecir la movilidad. Una vez en el suelo, los contaminantes se pueden mover como respuesta a diversos factores naturales y tecnológicos interrelacionados de forma rápida o lenta, siguiendo caminos directos o muy complejos. Como norma, el suelo se caracteriza por el movimiento de agua como medio de transporte en sentido vertical. También interviene el estrato vegetal y los microorganismos y animales del suelo. En el caso de los contaminantes interviene su propia naturaleza, sea orgánica o inorgánica, a la hora de su posible movilización e interacción. Por ello, cuando un contaminante llega al suelo, su evolución va a depender de la capacidad de amortiguación de este mismo, ya que para su cuantificación tiene una capacidad amortiguadora que requiere la comprensión de absorción y desorción y precipitación. Estos son facilitadores de la degradación de los contaminantes. Bueno, ahora hablaremos sobre los procesos y propiedades del suelo que regulan la contaminación. Las características del suelo vienen determinadas por los factores de formación y por la gestión y manejo que puede ejercer el hombre sobre dichos suelos. Los mecanismos más importantes para el control de contaminantes atendiendo a la fase sólida del suelo, incluidos los organismos vivos, son reacciones de precipitación, disolución, reacción de ácido-base, reacciones de oxidación-reducción, reacciones de absorción-desorción, reacciones de complejación, procesos metabólicos. La actuación de estos procesos va a condicionar que el contaminante pueda presentarse en forma activa o inactiva, por tanto inocua. Además de estos procesos internos en el suelo, los contaminantes pueden salir del medio edáfico por volatilización con el flujo del agua, la actuación de agentes erosivos que provocan el transporte, por ejemplo, del viento. Y bueno, ahora tenemos las propiedades del suelo que pueden afectar el movimiento de contaminación de contaminantes, que son el pH, el potencial redox, la materia orgánica, el contenido de arcilla y complejo arcilloso húmico, textura y porosidad, así como el agua en el suelo, que sería la humedad, y los organismos dependientes del suelo. Procesos. Los contaminantes que entran en el suelo pueden aparecer en varias formas: químicas, estructura y composición, o fase sólida, líquida y gaseosa. El mecanismo de transporte a través de un medio poroso como el suelo es similar al agua, y esta es el principal vehículo. Los tipos de procesos pueden intervenir en el transporte de contaminantes del suelo, ya sean mecánicos, que es el flujo de medios saturados, la heterogeneidad, mezcla hidrodinámica, líquidos en fase no acuosa o partición en fases inmiscibles. En el caso físico-químicos tenemos el intercambio iónico, la precipitación, la filtración, la absorción, la oxidación, reducción, la hidrólisis, la solvatación, ionización, disolución y quelación. Como así también tenemos la volatilización y la fotodegradación. En el caso de los biológicos tenemos la biodegradación, asimilación biológica y cometabolismo. Participación en fase inmiscible de lo que es la fase líquida no acuosa. Sorción.
Dentro de esto está lo que es la absorción y lo que es la desorción. Se entiende que la absorción genera la participación de un sorbato en fase, se produce fundamentalmente en lo que es la fijación en el complejo, lo que es arcillo-humínico del suelo y afecta de manera más notable lo que son los contaminantes inorgánicos de carácter iónico y lo que son los orgánicos polares. Desorción es un proceso reversible, lo que depende del equilibrio entre concentraciones del soluto en la solución del suelo, cantidad de contaminantes sorbidos en el solvente. Intercambio iónico. En este caso, aunque con un paralelismo muy notable, con la absorción se refiere a la capacidad de intercambiar entre lo que son las superficies de la fase sólida y lo que es la fase acuosa del suelo en distintos iones. Precipitación y disolución. La concentración de un contaminante en disolución puede ser controlada por lo que es la formación de precipitados sólidos. Todos estos procesos dependen de lo que son las condiciones que imponen el medio edáfico. Filtración. La filtración es un proceso básicamente físico que en el caso de lo que son los suelos está asociado a lo que es la porosidad y lo que es el tamaño de los poros. Hidrólisis. Es la reacción química del agua con una sustancia en la que la molécula del agua actúa como un ácido débil. Volatilización. Es el proceso de la volatilización, permite la eliminación de contaminantes del suelo. Está asociado también con lo que se conoce como atenuación. La atenuación de contaminantes en el suelo engloban en dos tipos de los procesos, como la retirada irreversible y lo que es la transformación. Bueno, yo les voy a hablar sobre otros procesos y propiedades del suelo que regulan la contaminación. Bueno, uno de ellos sería la solvatación, que es el proceso en el que se produce la asociación de moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto. Bueno, esto básicamente sería la unión de las moléculas o iones del contaminante con el agua que se encuentra básicamente en el suelo. Otro de ellos es la bioasimilación. Bueno, este es un proceso que corresponde con la capacidad de los organismos vivos de absorber sustancias, nutrientes y, en muchos casos, contaminantes. La capacidad de absorber y acumular y también discriminar sustancias va a estar muy determinada por el tipo de organismo y la naturaleza del contaminante. Esto varía mucho. En el pH del suelo, el pH es una reacción ácido-base del suelo, es un factor fundamental ya que controla muchos procesos como los de hidrólisis, también las reacciones ácido-base o cargas superficiales de las superficies absorbidas. Otros de ellos también tenemos el potencial redox. El potencial redox del suelo se expresa en el estado de oxidorreducción de las superficies edáficas, medio por el potencial electroquímico. En otras palabras, mide la posibilidad de electrones para producir cambios en el estado de oxidación de compuestos con los que se interacciona el suelo. También tenemos la materia orgánica, que básicamente es el contenido y el tipo de materia orgánica que se presenta en el suelo, y ya que es un factor relevante, se podría decir, que se suma a las anteriores propiedades, las ya mencionadas.
arcilla y óxidos metálicos. En particular, la arcilla tiene marcados efectos sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos. Su contribución se debe fundamentalmente a su área superficial y densidad de carga. La interacción de la fracción arcilla y la materia orgánica del suelo genera el complejo sortivo que es arcillo-húmico, el cual es responsable de la capacidad del cambio del suelo, especialmente de la capacidad del cambio catiónico, que suele ser más importante que el intercambio aniónico, ya que este viene a tener un pH más ácido en lo que es la práctica de suelos. Sin embargo, estando por separado, van a diferir en gran medida en su capacidad de absorción y desorción en las energías de enlace de los lugares de sorción. Ahora la textura, estructura y porosidad del suelo, las cuales están relacionadas con el desplazamiento del agua en el suelo, como por ejemplo suelos con presencia numerosa de elementos gruesos que van a facilitar la creación de canales preferentes de desplazamiento vertical del agua, lo cual va a hacer que se junte con esta, y van a ser aprovechados por los contaminantes para incidir negativamente en la calidad de las aguas subterráneas y contaminar la zona saturada. De forma similar van a actuar los suelos cuya distribución granulométrica generen texturas arenosas ligeras que incrementen la presencia de poros gruesos frente a los microporos. La porosidad del suelo y el número de espacios vacíos entre las partículas sólidas pueden ser de distinto tamaño. El límite entre macro y microporosidad está fijado entre 8 y 10 de radio aparente del poro según varios límites superiores de la capacidad de retención de agua. Agua del suelo. El agua del suelo ejerce un papel crítico en los procesos de movilidad. Esta ocupa en competencia con la atmósfera del suelo, la porosidad, y la fuerte retención en los microporos de agua va a dificultar su movimiento. Sin embargo, en condiciones de saturación, toda la porosidad se encuentra conectada y facilita la interacción y contaminación a lo largo del perfil. Organismos del suelo. En la medida en que se den las circunstancias favorables para el arriague y desarrollo radicular, estas podrán facilitar el movimiento hacia la superficie mediante la absorción de agua y nutrientes. Existen numerosas referencias sobre estrategias de fitorremediación como método de descontaminación de suelos mediante este mecanismo. En la rizosfera, la existencia de exudados radiculares, de mucílagos, polisacáridos y enzimas, así como también los compuestos de bajo peso molecular, como carbohidratos, ácidos orgánicos y aminoácidos, va a hacer que se favorezca la capacidad de absorción y por tanto la posibilidad de descontaminación de los suelos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la polaridad y cargas. La polaridad electrostática de los contaminantes depende de la carga, su estructura molecular, sus moléculas y su facilidad de hidratación. Si a la estructura le añadimos una molécula, el carácter polar o apolar y las existencias de estas cargas van a mejorar sus posibilidades de absorción y desplazamiento. Bueno, vamos a seguir con los compuestos orgánicos. El paradigma de la contaminación asociada a un compuesto inorgánico con estructura polar es la debida a la contaminación de nitratos, o sea, NO3. La solubilidad y facilidad con la que se va a desplazar en el agua del suelo va a provocar que llegue a una zona muy saturada de los contaminantes acuíferos. La base de este proceso está en su escasa interacción con las superficies absortivas del suelo, su enorme solubilidad y por tanto la única forma de controlar su contaminación es mediante la reducción del flujo de agua y el control de la fertilización. También tenemos el tamaño molecular, y la combinación del tamaño molecular es la estructura y la distribución de las cargas va a determinar la facilidad con la que se van a mover en el suelo los contaminantes.